Muy bien, amados, pues hoy estamos terminando nuestra serie Las facetas del Rey. Esta ha sido una serie de verdad de mucha bendición y mucho aprendizaje, y lo estoy diciendo desde el aspecto personal. Para mí ha sido una gran bendición. Quiero recomendarles que vuelvan a escuchar estas charlas porque es muy importante que tú puedas conocer y dominar estos conceptos, no nada más como que se quede como algo que escuchaste y luego se te olvidó. Lo importante es que comprendas bien esto. Lo primero que dijimos el domingo de Ramos fue que Jesús entró a Jerusalén como rey porque Él es el rey prometido. Esa fue la entrada triunfal. La ciudad de Jerusalén recibió a Jesús como rey porque es el rey. No fue una casualidad, no fue una situación accidental. A Jesús lo recibieron como rey porque Él es el rey que estaban esperando. Dijimos que Jesús es el rey anunciado, porque las profecías antiguas hablaban de un rey que vendría y el cual sería descendiente de David. En Jesús se cumplía esto. Además, las profecías indicaban el tiempo exacto en el que iba a llegar aquel rey. Iba a ser en el tiempo del cuarto reino después de Babilonia. Iba a ser en un momento en el que el cetro de Judá lo tuviera un extranjero. Entonces todo coincidía con el tiempo de Jesús, a principios del primer siglo de nuestra era. Se vivía una expectación escatológica muy fuerte en los tiempos de Jesús. Por esa razón, Jesús es el rey esperado por los judíos. Ellos esperaban a su rey. Pero los líderes religiosos de la nación no lo aceptaron porque no era el tipo de Mesías que ellos querían, y además porque ellos tenían miedo de que si todo el pueblo lo reconocía como el Mesías, entonces los romanos iban a venir, iban a destruir la ciudad e iban a destruir el templo, porque iban a considerar aquello una rebelión. Por esa razón, Jesús es el rey despreciado. Fíjate estas facetas. Es el rey anunciado, es el rey esperado, es el rey despreciado. Y ese desprecio llevó a los líderes religiosos a planear la muerte de Jesús y lo crucificaron. Pero la Escritura nos enseña que Jesús resucitó al tercer día, por lo tanto, Jesús también es el rey que murió y resucitó. Y todo esto, su muerte y su resurrección, también estaba profetizado. Por eso dijimos, Jesús murió y resucitó conforme a las profecías para cumplir los propósitos eternos de Dios. ¿Cuáles son esos propósitos eternos? Bueno, al morir, Jesús pagó el precio por el pecado. Él en su muerte cargó el precio por tus pecados y por los míos. Número 2, el otro propósito es incluir a los no judíos, a ti y a mí, en el pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús con su cruz reconcilió a ambos pueblos. Se refiere a los judíos y a los no judíos y los reconcilió haciendo un solo pueblo. Con la muerte de Jesús, tú y yo somos incluidos en el pueblo de Dios al poner nuestra fe en Él. Y al resucitar, Jesús cumplió el propósito de recuperar todo lo que Adán perdió en la caída. La semana pasada aprendimos que Jesús vino a establecer el reino de Dios. Resulta que los judíos no solo esperaban un rey, ellos también esperaban un reino. Y ese reino se inauguró cuando Cristo inició su ministerio público, y ese reino que Jesús inauguró se está estableciendo hasta el día de hoy y se consumará cuando Jesús regrese a la tierra por segunda vez. Y esto nos introduce a la siguiente faceta del rey y al último mensaje de esta serie. Mi mensaje el día de hoy se titula El Rey que Volverá. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y quiero iniciar diciéndoles que los cristianos creemos que Jesús regresará a esta tierra por segunda vez. Va a regresar de manera pública, corporal y visible. No va a regresar en un sentido espiritual, no va a regresar en secreto. Él va a regresar de manera pública, corporal y visible con el objetivo de tomar a su pueblo y de establecer su reino en plenitud en esta tierra y juzgar al mundo.
Y si alguien pregunta, oiga, ¿y por qué creemos esto? Pues lo creemos porque está profetizado, en primer lugar. Las profecías antiguas también hablan de esto. Lo creemos porque Jesús lo dijo. Habló con sus discípulos y les enseñó que regresaría otra vez. Lo creemos porque los ángeles del cielo también lo anunciaron, lo dijeron, confirmando las profecías y las palabras de Jesús. Y lo creemos porque era un tema importantísimo, principal en los apóstoles. Ellos lo enseñaron y todo quedó registrado en las Escrituras. Por ejemplo, vamos a empezar con el Antiguo Testamento. Obviamente esto no es exhaustivo, es nada más para que nos demos una idea de cómo todo esto está planteado en la Escritura. El profeta Daniel escribe lo siguiente en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice, Daniel, miraba yo en la visión de la noche y he aquí, ojo con esta descripción, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esta descripción es una descripción clara de la segunda venida de Cristo. Jesús viene con las nubes del cielo, Jesús viene como un rey poderoso, Jesús viene a reinar. Ya no viene a nacer como un bebé frágil y pobre como la primera vez, ya no viene a morir como la primera vez. Esta venida es distinta que la primera. Estamos hablando de una profecía del Antiguo Testamento, de muchas otras que pudiéramos utilizar. Pero Jesús también habló de esto. Él habló de su segunda venida. Estando reunido con sus discípulos, dice lo siguiente, Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, checa lo que dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entonces Jesús está diciendo estas palabras en esa última cena que tuvo con sus discípulos antes de ser crucificado. Básicamente Jesús está diciendo, me voy, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Me voy, estoy aquí, pero me voy, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y cuando Jesús se fue, porque no nada más dijo que se iría, se fue. Sucede esto. Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, Jesús hablando con sus discípulos en esa última reunión, dice, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube, otra vez el concepto o el elemento de la nube, dice, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, el mismo Jesús que se fue, el que fue tomado de entre los apóstoles, ese mismo Jesús que vieron irse y no otro, ese Jesús regresará, lo están diciendo ahora los ángeles. Y dijeron que va a regresar de la misma manera en la que le vieron irse. Es decir, de manera visible, no oculta, de manera corporal, no espiritual y en una nube. Lo cual coincide también con lo que dijo el profeta Daniel. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento hablaron de la segunda venida de Jesús. Jesús habló también de ella y los ángeles también hablaron de la segunda venida de Jesús. Pero este fue el tema de los apóstoles. Los apóstoles también hablaron de esto.
Por ejemplo, y solo por mencionar a uno de muchos otros ejemplos que pudiéramos tomar en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe con esta precisión. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 al 17. Porque el Señor mismo, ojo con esa palabra mismo, que es lo mismo que dijeron los ángeles, este mismo Jesús. Entonces Pablo dice, el Señor mismo, no otro, el mismo que se fue, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y por qué descenderá? Porque ascendió, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Otra vez el elemento de las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces Pablo dice que el mismo Señor que ascendió al cielo en una nube, descenderá del cielo en las nubes. El apóstol Pablo está coincidiendo en su descripción con lo mismo que dijo Daniel, con lo mismo que sucedió y quedó registrado en el libro de los Hechos, y con las mismas palabras que están hablando los ángeles. Ahora, el apóstol Pablo nos deja ver dos sucesos muy importantes que van a ocurrir en la segunda venida de Jesús. Uno es la resurrección de los creyentes muertos, y el otro suceso es el arrebatamiento de los creyentes vivos. O sea que cuando Jesús regrese, los muertos en Cristo resucitarán, y cuando Jesús regrese, los creyentes que estemos vivos seremos arrebatados junto con Él. Estos dos elementos los agrega el apóstol Pablo aquí. Ahora, en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, refiriéndose a los tiempos finales, nos da a entender que habrá un tiempo de gran dificultad para el pueblo de Dios en el mundo, antes del regreso del Señor. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 9, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí habla de un periodo de 1000 años. Esos 1000 años que se mencionan aquí se refiere a un periodo largo e indefinido en el cual Satanás va a estar limitado por Dios específicamente para no engañar a las naciones de la tierra. Pero dice que cuando se cumpla ese periodo será soltado. Aquí se mencionan a Gog y Magog. Estos dos nombres son representaciones del mal, los cuales dice aquí que harán una guerra contra los santos, que van a azuzar a las naciones de los 4 puntos de la tierra, dice. Esto nos habla de un tiempo de persecución que habrá sobre la iglesia. Cuando se menciona el campamento de los santos y la ciudad amada, esta expresión o estas dos expresiones son una alusión a la iglesia. Los que leímos el libro del profeta Isaías lo vimos con mucha claridad. Básicamente, este fragmento nos está dando a entender que en el fin de los tiempos, antes de que Jesucristo regrese, la iglesia va a ser puesta en estrecho, va a ser pasada por persecución, y uno de los propósitos de la venida del Señor será precisamente librar a su iglesia del mal. El Señor vendrá para librar a su iglesia de esa persecución. Apocalipsis también dice que Jesús vendrá para reinar por siempre. Dice, por ejemplo, Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Lo mismo que profetizó Daniel
está dicho aquí en Apocalipsis. Además, Apocalipsis también nos deja ver que cuando Jesucristo venga por segunda vez a la tierra, sucederá el juicio final. Dice, Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por lo tanto, la segunda venida de Jesús fue ampliamente anunciada y tiene propósitos muy específicos. El último propósito que acabamos de leer aquí tiene que ver con el juicio, ese juicio final que habrá. De todo esto aprendemos, amados, lo siguiente. Esta verdad es muy importante. Jesucristo volverá por su pueblo, juzgará al mundo y consumará su reino. Repita eso conmigo cuando cuente 3. 1, 2, 3. Jesucristo volverá por su pueblo, juzgará al mundo y consumará su reino. Así es. Jesucristo volverá. Los cristianos creemos que Jesucristo regresará a esta tierra por segunda vez. Volverá por su pueblo, por ti y por mí. Juzgará al mundo que se opone a su palabra, a su voluntad, a sus decretos, y consumará su reino eternamente y para siempre. Por eso volverá. Amados, la segunda venida de Cristo es tan segura como lo fue la primera. Así como tú y yo sabemos que Cristo vino la primera vez y no tenemos duda alguna porque incluso la historia del mundo se partió en dos, antes de Cristo y después de Cristo, con esa misma seguridad tú y yo podemos esperar el regreso del Señor. Aquí la pregunta es, ¿cuál debería ser la actitud del creyente ante la venida del Señor? Porque de que va a venir, va a venir. Lo anunciaron los profetas del Antiguo Testamento, los mismos que anunciaron la primera, anunciaron también la segunda, y la primera se cumplió. ¿Por qué no se cumpliría la segunda? Es totalmente seguro que va a venir, porque Jesucristo mismo lo dijo, y Él no es mentiroso. Anunció que se iba a ir y se fue, anunció que va a volver y volverá. Es totalmente seguro la segunda venida de Jesucristo porque los ángeles confirmaron lo que dijeron los profetas y lo que dijo Jesús. Es totalmente seguro que Jesucristo va a regresar a este mundo por segunda vez porque fue uno de los mensajes principales de los apóstoles. Todo esto se predicó de una manera importantísima y continúa predicándose. Es totalmente seguro que Jesucristo va a regresar. Y están claros los propósitos, las razones por las cuales va a volver. Aquí lo que importa es cuál debería ser la actitud del creyente, tu actitud y la mía ante la realidad de que Jesucristo va a regresar. Eso es lo importante y es de lo que quiero hablar en los minutos que me quedan. Número 1. Nuestra actitud debería ser proactiva, no especulativa. Es lo primero. En la primera venida de Jesús había profecías que permitían deducir con exactitud el tiempo de su venida. Era exacto el momento en el que Él iba a venir. Esto permitió, por ejemplo, que los sabios del Oriente vinieran con sus presentes y acertaran en el tiempo para conocer a Jesús siendo un niño. Ellos vienen del oriente, de por allá de Persia quizá, donde Daniel escribió sus profecías, seguramente guiándose por esas mismas profecías, ellos pudieron llegar en el tiempo exacto.
La existencia de esas mismas profecías le dio la seguridad a Juan el Bautista para predicar su mensaje con firmeza y decir: el hacha ya está puesta sobre la raíz. El reino de los cielos se ha acercado. En cualquier momento va a aparecer el Mesías. Esas profecías antiguas vigorizaron también la esperanza del anciano Simeón, que antes de morir conoció a Jesús cuando sus padres lo llevaron a presentar en el templo. Él lo tomó en sus brazos y dijo: mis ojos han visto la salvación del Señor. Eran profecías que mostraban un tiempo y un lugar preciso de su nacimiento, un tiempo y un lugar preciso de su entrada triunfal como rey, etcétera. Sin embargo, en la segunda venida de Cristo no se nos da ninguna pista, no se nos da ninguna forma de calcular con exactitud su regreso, y saben, tampoco se nos es permitido especular al respecto. Jesús dijo, por ejemplo, en Marcos capítulo 13, verso 32, pero de aquel día y de la hora, está hablando de la venida del Señor, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces tú y yo no tenemos forma de saber, de deducir o de calcular cuándo Jesús regresará. Y Jesús tampoco nos permite especular sobre eso. Resulta que antes de ascender a los cielos, sus discípulos le preguntaron algo a Jesús al respecto de esto. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Eso ustedes ya se dieron cuenta que tiene que ver con la segunda venida de Jesús. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Este tema solo le compete al Padre Celestial, no les compete a ustedes. Verso 8, pero hay algo que sí les compete a ustedes: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este fragmento nos muestra que el tema de la segunda venida de Cristo y la consumación de su reino podría levantar curiosidad entre nosotros, podría levantar especulación entre nosotros y hasta podría levantar morbo entre nosotros. Por eso Jesús dijo que a nosotros no nos toca saber eso. A nosotros no nos toca tratar de calcularlo y mucho menos tratar de adivinarlo. Jesús también dice que ese tema está por completo en la potestad del Padre y de nadie más. A ti y a mí no nos compete meternos en rollos de tratar de adivinar cuándo va a venir. Pero lo que sí nos toca a ti y a mí es esperar trabajando, siendo testigos de Él en todo el mundo, donde quiera que tú y yo estemos. Por lo tanto, amados, si aparecen de repente en las redes sociales, en TikTok, o ahí en Facebook, o ahí en Instagram, algún reel de personas diciendo que ya va a venir Jesús el mes que entra, o en septiembre de este año, o porque la guerra de Irán está todo lo que da, o porque Israel anda luchando contra Hezbollah, que porque Israel es el reloj profético de Dios, etcétera, y se aventuran algunos incluso a dar fechas, tengan por seguro que son falsos maestros y que están en franca desobediencia al mandamiento del Señor. Nuestra actitud ante su segunda venida debe ser proactiva, no especulativa. No tenemos que estar adivinando, tenemos que estar trabajando por el Señor. ¿Cuál debería ser la actitud del creyente ante la venida del Señor? Ya dijimos, proactiva, no especulativa. Número 2, preparados, no descuidados. Amados, si bien es cierto que Jesús no quiere que especulemos respecto a su segunda venida, Él sí quiere que estemos preparados para cuando eso suceda.
Pero precisamente porque no sabemos el día ni la hora en el cual Él va a regresar, Él quiere que estemos preparados todo el tiempo. Al respecto, Él compartió una parábola. Lucas capítulo 12, versículos 40 al 46, habla de la segunda venida del Hijo del Hombre. Dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuándo vendrá? A la hora que no penséis. ¿Cómo debemos de estar preparados? Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Yo le hubiera dicho, pues tú qué crees, mijo, por todos lo digo. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Versículo 43, bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse, fíjate lo que va a pasar. Vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. El mensaje central de esta parábola es que tú y yo debemos estar preparados porque el Señor vendrá cuando no lo esperemos. Ese es el mensaje central de la parábola. No tendríamos por qué meternos en más detalles. Para Jesús, el siervo preparado es el siervo fiel y prudente. Es aquel que cumple con su responsabilidad de cuidar aquello que se le delegó. La contraparte de esto sería el descuido, el dejar de considerar que el Señor podría llegar en cualquier momento y por lo tanto descuidar lo que se le delegó, maltratándolo, descuidándolo, violentándolo y a la vez relajando las normas de disciplina personal. Aquí dice comer, beber y embriagarse, lo cual denota una actitud indulgente y una actitud de excesos. Esto obviamente no es lo recomendable en la espera del Señor. Aquí las preguntas para ti y para mí serían, ¿qué es lo que Dios nos delegó? ¿Qué es lo que Dios te delegó a ti? ¿Qué es lo que Dios me delegó a mí? ¿Estás cumpliendo con tu responsabilidad ante lo que Dios te delegó? ¿Estás cuidando bien lo que Dios te delegó? Tu matrimonio, tu familia, tu negocio, tu salud. ¿Estás cuidando bien todo aquello que Dios te delegó? Y otra pregunta importante sería, ¿en qué situaciones que pudieran convertirse para mí en vicios estoy siendo indulgente, permisivo, descuidado? Porque esto es lo que menciona Jesús como parte del descuido. Amados, estar preparados para la segunda venida de Jesús es permanecer cumpliendo con nuestras responsabilidades y no ser indulgentes en aquello que pudiera volverse para nosotros una atadura o un vicio en nuestra vida, lo cual pudiera distraernos del regreso del Señor. Hay personas que se han descuidado en su vida espiritual. Y empezaron con poco, empezaron permitiéndose ciertas cosas, dándole más importancia a otras cosas que al reino de Dios. Y cuando menos pensamos, en un abrir y cerrar de ojos, ya están en otra cosa, totalmente perdidos, sin fuego en su corazón, sin deseos de buscar a Dios, sin un interés de estar apegados a su presencia, a su palabra, a su pueblo. Se fueron descuidando, fueron indulgentes consigo mismos. Y eso los fue desviando poco a poco del camino de Dios, del proyecto que Dios tenía para ellos. Entonces, ¿cuál debería ser la actitud de nosotros ante la segunda venida de Jesús? Número 1, proactiva, pero no especulativa. Número 2, preparados, no descuidados. Y número 3 y último,
¿Cuál debería ser la actitud del creyente ante la segunda venida de Jesús? Devocional, no fanática. Miren, amados, la segunda venida del Señor es el evento más importante que esperamos los hijos de Dios en este tiempo. No hay otra cosa más grande, de mayor relevancia que la venida de Jesús. Sin embargo, precisamente por eso, por su importancia, esta situación podría arrastrarnos al fanatismo y eso no es correcto. Algo así le estaba ocurriendo a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, quienes ellos tenían un enfoque muy fuerte en esperar la segunda venida de Jesús. Fíjate lo que les dice el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 al 10, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en la que nos recibisteis. Pablo está hablando de que la fama de los tesalonicenses ha llegado a muchos lugares y la gente está hablando de cómo vivían la vida cristiana estos hermanos de Tesalónica. Dice: y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, amados, los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios y se dedicaron a servir a Dios y se enfocaron en esperar la venida del Señor. Eso está súper bien. Sin embargo, ese enfoque en esperar la venida del Señor los hizo caer en fanatismo. Y Pablo tuvo que escribirles para corregir esta situación. Y les dijo, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 4, versículos 11 al 12, dice: y que procuréis tener tranquilidad. Fíjate cómo ese enfoque excesivo en la segunda venida del Señor los estaba intranquilizando. Y luego les dice: y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Esto coincide con lo que Jesús hablaba de cuidar lo que el Señor nos delegó. Pero al parecer, la segunda venida del Señor estaba intranquilizando a los creyentes de Tesalónica. Estaban intranquilos. Última hora va a venir mañana, última hora viene hoy. Mira nada más, ya van a edificar el tercer templo. Ya tienen la vaca roja. No manches, mira lo que está pasando. Y estaban intranquilos. Por su fanatismo en esta área, también estaban descuidando sus negocios. Por su fanatismo en esta área, estaban descuidando sus trabajos. Y esto los estaba arrastrando a pasar por necesidades económicas. Y esto estaba generando que tuvieran mal testimonio con los de afuera. Por eso Pablo les escribe y les dice: hey, la segunda venida de Cristo hay que esperarla con devoción, no con fanatismo. Pónganse las pilas, cumplan con sus responsabilidades. Pero como esta conducta persistió, el apóstol Pablo tuvo que mandarles otra carta. Y entonces fíjate lo que dice 2 de Tesalonicenses 3:11: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Por estar tan enfocados en que Cristo ya va a venir, pues ya para qué trabajamos. Como Cristo ya va a venir, pues para qué hacemos negocios. Como Cristo ya va a venir, pues para qué estudiamos, para qué acabamos la universidad, para qué nos casamos, si ya Cristo va a venir. Esa es una actitud fanática, amados. La venida del Señor debe inspirar en nosotros santa devoción. No debería azuzar en nosotros un loco fanatismo. Hay que esperar al Señor Jesucristo con un corazón ardiente, pero cumpliendo con nuestro trabajo, tal como Jesús lo dijo. Quiero decirle que el apóstol Pablo define la espera de una manera magistral. Fíjate lo que dice 2 de Timoteo 4:8. El apóstol Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo y nos da un ejemplo de cómo tú y yo deberíamos vivir mientras Él regresa.
Dice el apóstol Pablo, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Pablo sabe que cuando Jesucristo regrese va a haber un juicio y va a haber sanciones y premiaciones. Pablo está esperando ese momento donde se le va a dar la corona por su trabajo, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, fíjate lo que dice, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo esperaba la venida del Señor con santa devoción, sabiendo que a su regreso Dios le iba a entregar el premio por haberle esperado con una actitud correcta. ¿Y cuál es esa actitud correcta que hemos hablado aquí? Proactiva, preparada y devocional. Tú y yo tenemos que esperar al Señor trabajando por Él. Eso es ser proactivo. Tú y yo tenemos que esperar la venida del Señor preparados. En términos de lo que Jesús habló, tiene que ver con ser responsables con lo que el Señor nos delegó. Y número 3, tú y yo tenemos que esperar al Señor con una vida devocional. Amados, la segunda venida de Cristo es tan segura como lo fue la primera. Así de cierto como sabemos que Cristo vino la primera vez, tanto que la historia del mundo se partió en dos, con esa misma seguridad debemos esperar su regreso. Los cristianos fieles creemos que Jesucristo regresará a esta tierra por segunda vez, de manera pública, de manera corporal, de manera visible, con el objetivo de tomar a su pueblo, con el objetivo de establecer su reino en plenitud y con el objetivo de juzgar al mundo. Yo espero el regreso del Señor. Lo espero con una santa devoción. Lo espero cumpliendo con mi deber y lo espero trabajando para Él. Y tú y yo también tenemos que esperarlo de la misma manera. Levanta tus dos manos ahí donde estás y dile al Señor en voz alta, dile: Señor, quiero esperar tu regreso. Quiero vivir esperando tu regreso. No quiero perderme ni enredarme en las situaciones de este mundo. No quiero descuidarme, no quiero ser indulgente con aquellas cosas que podrían volverse para mí un vicio o un descuido espiritual. Quiero esperarte, Señor, de una manera proactiva, trabajando para ti. Quiero esperarte siendo responsable con todo lo que tú me has delegado. Y quiero esperarte con un corazón ardiente, anhelando verte otra vez. Padre Santo, yo te pido por cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje. Produce en ellos la actitud correcta ante tu regreso, en el nombre de Jesús. Y todos decimos en voz alta, amén.